Por la quebrada vienen bajando encapuchadas las vicuñas. 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 Se reunieron a los pies del Incahuasi todos los zorros y vizcachas del lugar a discutir el problema que les aqueja, pues ha venido otro animal hasta el salar. Lo han divisado tahuas, gansos y flamencos, una manada de gigantes de metal. Han derramado ríos negros en la tierra y este año no han podido anidar. Y este año no han podido anidar. Por la quebrada vienen bajando encapuchadas las vicuñas. 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 Sedientos se han bebido casi todas nuestras aguas, se seca el río y peligra el humedal. Llegó la hora de quejarnos formalmente, hay que hacer algo, grita una liebre mamá. Hay que hacer algo, grita una liebre mamá. Por la quebrada vienen bajando encapuchadas las vicuñas. 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 Todos tomaron diferentes medidas para frenar a los gigantes de metal. Unos fueron a poner trampas a escondidas, otros corrieron a buscar mejor vida. Los últimos una petición firmaron, la última línea versaba así: ¿será que no entienden que la tierra no es nuestra? Y lo importante que somos todos por igual. Y lo importante que somos todos por igual. Por la quebrada vienen bajando encapuchadas las vicuñas. 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 Buenas tardes a todas, a todos. Un nuevo encuentro de la Confederación de Trabajadores del Cobre,
Es un espacio, como les decimos toda la semana, que nos brinda la oportunidad de que el distanciamiento, aunque sea físico, no lo es social, no es para poder encontrarnos, para poder conversar las cosas que nos interesan. Hoy día, un día intenso, ¿no? Para todos y todas. Vamos a hablar de hacia la creación de un verdadero sistema de seguridad social. Y tenemos como invitado, bueno, no es invitado, es anfitrión, Miguel Santana, vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, presidente de la Federación de Trabajadores de la Minería de Aconcagua, un químico analista que además hoy está preparándose para ser ingeniero de ejecución en medio ambiente, que está estudiando actualmente. Con nosotros está Julia Urquieta, abogada de derechos humanos. Fue presidente de la Asamblea de Derechos Humanos y es consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En el gobierno de la presidenta Bachelet ocupó el cargo de subsecretaria de Previsión Social, entre muchas otras cosas que por supuesto ha hecho, especialmente en términos políticos en su vida. Yo les diría que voy a agregar un antecedente curricular humano, porque nos conocemos hace muchos años. Es una buena persona. Eso es Julia. Y eso no es fácil de encontrar. Tenemos también con nosotros a Marcos Barraza, que es psicólogo, con un muy temprano interés en la política, ya que ingresó a las Juventudes Comunistas cuando tenía 13 años. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la USACH y, entre otros muchos cargos, fue asesor de la Federación de Trabajadores del Metro. Subsecretario de Previsión Social en el gobierno de Michelle Bachelet, dejó el cargo en el que fue reemplazado justamente por Julia Urquieta, ¿ya? Como subsecretaria, y Marcos Barraza partió a hacerse cargo como ministro del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy día, dado este día tan especial, ¿ya? Vamos a partir con la opinión de nuestros invitados, con todos estos antecedentes. Su opinión es muy valiosa sobre la contingencia, sobre lo que hoy día ocurrió. Marco Barraza, ¿qué nos puedes tú opinar sobre y decir sobre el cambio de gabinete de hoy día? Bueno, hola, saludarlas a todas y a todos, agradecer a la Confederación de Trabajadores del Cobre, a las panelistas, a la conductora, por esta invitación. Y respondiendo concretamente a la pregunta, yo creo que hay que partir de una premisa. El gobierno está viviendo un profundo estado de descomposición en términos de su capacidad de respuesta y de ejercicio de gobierno. El estallido social evidenció la profunda brecha social con los derechos populares, y la pandemia ha puesto de manifiesto y ha agudizado esas crónicas desigualdades existentes en el país de larga data. Las ha agudizado porque las consecuencias son en vidas humanas, en contagios y, por cierto, en una hambruna y una carencia que atraviesa el conjunto del país. Pero es evidente que el gobierno, su capacidad de respuesta, su repertorio de respuestas sociales, se acotan y se restringen a los mismos parámetros del modelo liberal. Me atrevo a decir incluso de políticas en el ámbito social, en el ámbito de reactivación económica, son muy equivalentes o iguales al énfasis de focalización extrema que la misma dictadura. Y la buena noticia es que el pueblo no está pasivo frente a esto. La discusión del 10% refleja una irritación, un estado de conciencia general
del cual el gobierno no es capaz de responder. ¿Tú Y crees? aquí quiero ¿Tú crees? responder. Sí, ¿Sí? dígame. No, ¿tú crees que el equipo con el que conformó el gabinete, hoy día el presidente Piñera, pueda tener buenos resultados que se necesitan? De ninguna manera, no creo que tenga buenos resultados y creo que, por el contrario, aquí hay un esfuerzo por cohesionar al gobierno en función de dos elementos centrales. Una agenda de gobierno en extremo neoliberal, agudizar las iniciativas legislativas de corte neoliberal y, en segundo lugar, poner un énfasis remarcado en la criminalización y en el autoritarismo por parte del gobierno. Fíjense ustedes que el cambio de gabinete está antecedido por el planteamiento político de la bancada de la UDI de privatizar Codelco y Televisión Nacional. Son datos inequívocos de cuál es la trayectoria que la Y bajar los derecha, impuestos. cuál es la visión que se impuso en esta crisis. Exactamente. Para muestra, reciente ministro del Interior es un negacionista de violación a los derechos humanos, contrario a las farmacias populares, solo como botón de muestra, eh, orador habitual en materia de vulneraciones de derechos humanos, pero sin ir más lejos, la voz, entre comillas, más dialogante de la derecha, Mario Desbordes, hoy día es ministro de Defensa. Es decir, la posición, entre comillas, más dialogante fue desplazada. Así es. Lo que se impuso acá el perfil de este gabinete. Entonces yo creo, las palabras del presidente Piñera pusieron especial énfasis en la represión de la Araucanía, por nombrar. Entonces, lo que viene es un ejercicio de gobierno más agudo desde el punto de vista del autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos. Entonces, el panorama ciertamente que obliga al movimiento social a desplegar respuestas más intensas en materia de movilización social, no solo por el ejercicio de enfrentar una política autoritaria, sino que también porque los cambios que el país tiene que desplegar, entre otros, a propósito del espíritu Sí, central de esta conversación, como es un sistema de seguridad social genuino, auténtico. exacto. Volví, se cayó, pero volví. Tuvimos un impasse técnico. Me imagino que esto es derivado de consecuencia de que están tan saturadas todas las capacidades y las capacidades de conexión, ¿no? Así es. Espero que se nos arregle este problema. Y mientras tanto, entonces, le doy la palabra a Julia. Julia, ¿cuál es tu impresión del nuevo gabinete? Julia, por favor, abre tu micrófono.
muteado, como se dice actualmente. ¿Ahora sí? Sí, ¿Ahora ahora me sí, escucha? perfecto. Sí, Sí, perfecto. bueno, en primer Todos y lugar, todas te escuchamos. buenas noches a todos ustedes, a todos y a todas. Es muy grato compartir en esta noche. Quería hacer una pequeña corrección porque la verdad que fui postulante a consejera del Instituto Nacional, pero el binominalismo no ¿Ya? permitió que eso se concretara. Bueno, pero mira, yo creo que en realidad esto es como crónica de una muerte anunciada. La verdad es que si bien fue un poco sorpresivo porque todos estábamos preocupados de otra cosa, cuando de repente se empezaron a poner las alfombras en la moneda y se empezó a hablar del cambio de gabinete, si bien se rumoreaba que era un secreto a voces, pero la verdad que los nombres también yo creo que sorprendieron, porque es una mezcla extraña entre, por un lado, una unión entre los sectores disidentes, en el caso de la UDI, con la incorporación de Belolio, que es uno de los enemigos de Reisenberger, y por otro lado, el sector más duro, más cercano a Reisenberger, que es precisamente Víctor Pérez. Y por otro lado, una cosa parecida ocurre en Renovación Nacional, donde tenemos a Mario Desbordes, que es del sector más democrático, que ellos denominan, y social, entre comillas, y por otro lado, el sector más duro que representa a la MAM. Es como que si quisieran que las disputas que tienen el seno de la coalición hoy día lo pretendan llevar a la moneda para resolverlo al interior de la moneda. Pero hay un elemento, y en eso coincido con Marco, en el sentido de que, y eso también lo han dicho los diversos presidentes de partido, en el sentido que este es un gabinete duro. Este es el gabinete del rechazo, como se ha dicho, es el gabinete, lo dijo de alguna otra manera Piñera cuando recibió el gabinete, dijo, bueno, nosotros hace 2 años y medio ganamos el gobierno con una amplia mayoría y eso nos mandató para cumplir tal y cual tarea, y eso es lo que nosotros vamos a hacer, es decir, aquí nosotros sabemos que hace bastante tiempo había un debate al interior de la derecha entre la derecha democrática o más laxa que representaba Evópoli y por otro lado el sector más duro que representaba Reisenberger y la UDI, que estaban pidiendo hace mucho tiempo una mano más dura por parte del gobierno. Y claramente se ve que aquí triunfó el sector más duro. Este es un gabinete donde claramente Víctor Pérez, Alamán, y quiero decir que para mí llegar una vez más el golpista de Alamán al gobierno no trae ningún buen augurio, porque yo nunca voy a olvidar, siendo muy niña también, cuando Alamán era dirigente de la FC y llamaba al golpe, fue y apoyó el golpe y era un enemigo acérrimo de Salvador Allende, el mismo que hoy día habla de democracia, de respetar la democracia, de respetar la institucionalidad. Esas son las vueltas de la vida, y los pinochetistas y los fascistas siguen siendo fascistas toda la vida. Y claramente Alamán representa el sector más reaccionario, más fascista de la derecha, y si uno lo ve de las caras más representativas, representa la derecha más dura. Entonces, muchos han dicho aquí hubo un triunfo de la UDI, de los sectores más duros, y lo que se augura no es nada bueno para el ya. Claramente el pueblo ya ha llamado a una protesta el día viernes, que es el día que Piñera va a dar su cuenta pública. Se ha llamado un caceroleo, que aprovecho de invitar a todos los auditores y a todos nosotros, porque tenemos que ir a rechazar de una vez por todas estas políticas neoliberales que sigue insistiendo y tratando de imponer este gobierno en contra de la mayoría del pueblo, que lo único que quiere es un estado distinto de las cosas. El triunfo de haber permitido el retiro del 10% expresa que cuando el sentimiento popular se expresa con la fuerza que se expresó respecto a apoyar el retiro del 10%, es cuando en definitiva se logra avanzar y se logra triunfar. Y eso es lo que tenemos que seguir realizando. Yo creo que la pandemia y después el 18 de octubre ha quedado claro que el neoliberalismo como modelo para nuestro país está agotado y que por tanto se requiere hoy día de nuevas políticas, de un Estado distinto, un Estado con iniciativa que sea capaz de terminar con el principio de subsidiariedad
donde realmente estas políticas del chorreo y de creer que en definitiva el tema del crecimiento solamente se resuelve sobre la base de la estimulación del emprendimiento, son políticas que ya han sido superadas en la práctica, y eso ha llevado al estado de desesperación y de angustia en la cual se encuentra nuestro pueblo, que hoy día está en la cesantía, no tiene posibilidades de desarrollo, el hacinamiento, la falta de vivienda, la falta de trabajo, y solamente sobre la base de la movilización seremos capaces de cambiar este país. Yo creo que hoy día estamos en el momento justo en que tenemos que empujar con mucha fuerza, porque el gobierno está viviendo una crisis muy profunda. Y lo que viene es tremendamente desafiante, porque ¿qué es lo que viene? De eso vamos a hablar. En octubre y todas las tareas. De eso vamos a hablar más adelante. Yeah. Miguel, cuéntanos. Para ti, este nuevo gabinete, ¿qué significa para los trabajadores y las trabajadoras, en especial del área de la minería? Efectivamente, se viene una mano dura, eso a todas luces se evidencia. Yo recuerdo mucho cuando hace 5 años atrás estaba Peña y Lillo de ministro del Interior. Nosotros fuimos a negociar con Anglo American, y se anduvo paseando Anglo American por todo el ministerio y por todos los ministerios pidiendo las fuerzas represivas para los trabajadores, y no se les entregó. Sin embargo, hace 5 años se cambió el ministro, entró Burgos, estoy hablando del segundo gobierno de Bachelet, y la represión fue brutal, tanto así que hace 4 días atrás conmemoramos el asesinato, recordamos con dolor el asesinato de nuestro compañero Nelson Quisillao en manos del ministro del Interior, Jorge Burgos. Entonces, cuando te cambian un ministro del Interior y te ponen uno de la envergadura de Víctor Pérez, tú sabes que se va a venir una mano dura y represiva contra los trabajadores. Si hasta el día de hoy mantienen a quienes tomaron detenidos por las movilizaciones sociales que se realizaron durante octubre, dejan libres violadores, pero a los protestantes los mantienen presos. Si hasta el día de hoy mantienen presos a los hermanos del pueblo mapuche, no vamos a esperar que salgan ni que se resuelva eso con Pérez en el Ministerio del Interior. ¿Y están detenidos los integrantes de la primera línea de la Plaza Dignidad? ¿Sin proceso? ¿Todavía? A eso me refería. Claro. Que precisamente este gobierno lo que está apostando ahora es a reprimir las movilizaciones sociales que se vienen y que se van a venir con fuerza. Comprar un guanaco. O sea, no hay recursos para la sociedad, pero sí hay para comprar guanacos, para comprar, ¿cómo se llama? Todos los elementos represivos. Y ahora ponen y coronan esto con Víctor Pérez en el Ministerio del Interior. Gracias, Miguel. Entonces, porque contigo vamos a partir, ¿ya?, con el tema que nos convoca hoy día, ya que, reitero, hacia la creación de un verdadero sistema de seguridad social, ¿no es cierto? De las muchas negativas, ¿ya?, informaciones que hemos tenido de este último tiempo con todo el debate del 10%, ¿ya?, hubo una clarificación de rubro de lo que son las AFP, ¿no es cierto? Y las AFP no son definitivamente una entidad destinada a preocuparse de la seguridad social, ¿ya? En lo absoluto, o sea, esto está claramente establecido en su fundación. Son prácticamente una entidad comercial, porque su definición legal dice que son sociedades anónimas, cuyo objetivo único es la administración de fondos de pensiones, ¿ya? Es decir, tenemos que no es la preocupación de ellos. Eso es lo que se ha reflejado, eso es lo que ustedes han visto. ¿Cómo han apreciado desde el mundo de las trabajadoras y los trabajadores lo que ocurrió con el 10%?
como reflejo de lo que son. En primer lugar decir, sí, ¿no? En primer lugar decir que nosotros como organización desde los años 2007, desde que nos constituimos en el 2008, estuvimos activamente participando con la coordinadora Norma AFP. En esos años nos parábamos 5 o 6 dirigentes afuera del edificio Entel, por ahí estaba la Secretaría de Pensiones, reclamando por el NOMA AFP. Entonces el tema del NOMA AFP y el tema de eliminar la AFP viene en nuestro ADN como organización. Sí. ¿Y por qué? Porque hacíamos el entendimiento de que efectivamente ese no es un sistema de seguridad social lo que tenemos nosotros, un sistema Claro. de seguros donde cada uno se rasca con su propia uña. Y el negocio grande es para ellos. Lo lamentable Así es. que se perfeccionó para ellos en los gobiernos post-dictadura. Y eso es terrible, y eso hoy en día la gente lo está sacando a la palestra. Eso lo está sacando a la palestra. O sea, en los gobiernos democráticos se fomentó y se acrecentó y se profundizó el sistema neoliberal. Entonces, claro, algunos tenemos la opinión de que hoy en día ya no se puede plantear este de derecha o de izquierda, porque se confundan los roles, pero sí los que son neoliberales y los antineoliberales. Y lo digo porque siempre se hablaba de, por ejemplo, Ricardo Lagos como una de izquierda, cuando fue el más neoliberal de los presidentes que tuvimos. Entonces, y ahí además traspasamos los costos de la AFP a los trabajadores. Entonces, efectivamente, si queremos avanzar a un sistema de seguridad social como tal, tiene que ser integral y tiene que ser como lo plantea la OIT, un sistema que te asegure que la sociedad se preocupe tanto de la falta de ingresos para las pensiones, para en caso de enfermedad, en caso de accidentes laborales, en caso de ¿cómo se llama?, de los partos, Miguel, en definitiva, de todo eso. Miguel, Marcos mencionaba ya el anuncio que hizo la UDI, y obviamente yo entiendo, después de todo lo que ellos han dicho, además con el castigo y el pasado a tribunal de sus parlamentarios que no han votado, que los ministros que asumieron de la UDI están en la línea de lo que la presidenta anunció. Y ella anunció que lo que ellos eran partidarios, lo que pedían que se hiciera era que se vendiera Codelco, porque está, decía uno hoy día, en un análisis, porque está con ganancias. Entonces se puede vender bien. Bueno, y vender Televisión Nacional. Ese anuncio de vender Codelco, ¿cómo lo ven ustedes? Es algo que siempre hemos planteado nosotros, la derecha, y no solo la derecha, vastos sectores también de lo que era la desconcertación, siempre han tenido en disputa Codelco. Codelco está privatizado. Codelco está privatizado por dentro a través del subcontrato. Eso es lo primero que hay que ver. En segundo lugar, a Codelco se le ha, o sea, la caída de los proyectos estructurales de Codelco en manos de Pizarro, que hoy día sabemos que está con todo un tema judicial ahí por malversación y cosas, la caída de los proyectos estructurales con ingenieros de primera calidad, con líderes mundiales en minería, es incomprensible si es que tú no le pones que querían hacerlo así. ¿Para qué? Para hacer inviable la empresa. Porque ese ha sido siempre el argumento de la derecha. Codelco es inviable, las empresas públicas son inviables y por lo tanto tienen que entrar los capitales privados. Cuando pararon pero la en marzo, Constitución, perdona, pero la Constitución del 80, la Constitución del 80 es muy clara. Ya el Estado subordinado tiene que consultar primero a las empresas privadas si quieren emprender, si quieren hacer algo, dijera, para resumir, ¿ya? Entonces, si eso significa tener pérdida, no lo aceptan y entonces el Estado lo tiene que hacer. Y claro, si el cobre no da pérdida, naturalmente que reclaman como tener el derecho. Efectivamente, pero aquí el cobre, como decía Salvador Allende, el sueldo de Chile, es fundamental si nosotros queremos levantar un sistema de seguridad social. Con eso solventamos, pero no solo con eso, también con los recursos de los trabajadores, y no olvidemos que los fondos que están en la AFP son el 80% del PIB. Entonces, y de eso, perdona, pero eso ¿sí? Lo vamos a ver en la siguiente vuelta. Gracias, Miguel. Marco.
¿qué es lo que, cómo ves tú, que estuviste además viendo el aspecto de la previsión, ¿ya? Lo que se ha hecho con esos fondos? ¿Cómo podemos nosotros salir de esto, que lo que yo decía, es una sociedad anónima? Y las sociedades anónimas están definidas como una forma de organización capitalista utilizada entre las grandes compañías. Esa es la definición oficial de sociedades anónimas. ¿Para quién es la pregunta? Para ti. Ah, Pero entonces vamos a partir con Julia y después pasamos a ti. ¿Ya? Le paso la pregunta entonces a Julia. Mira, bueno, yo creo que esta es la pregunta clave, porque una de las cosas que estuvo al centro del debate a propósito del 10% era una falacia, decir que estábamos debatiendo sobre el tema previsional y sobre el tema de la seguridad social. Falso. En Chile, el sistema que tenemos es un sistema de carácter financiero, que se basa, como tú bien decías, en estas entidades de sociedad anónima que administran fondos de pensiones. Pero eso no es seguridad social. La seguridad social está garantizada por los tratados internacionales, sobre todo la OIT en este sentido ha jugado un gran papel el último tiempo, porque ha defendido los sistemas de seguridad social en el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Y claramente, para entender que es un sistema de seguridad social, tenemos que saber que el sistema de seguridad social tiene principios. Y esos principios, uno es el grado de universalidad que tenga, el grado de suficiencia, integralidad, tripartismo y lo más importante, la solidaridad. El principal problema que tenemos en Chile, que cuando se crea el año 80 este sistema financiero que reemplazó al verdadero sistema de seguridad social histórico que tenía nuestro país, cuyo resto hoy día queda en el Instituto de Previsión Social, que en el fondo se destruyó, ¿sí? Julia, ¿sí? Perdona que te interrumpa, pero en algún momento hiciste clic en alguna tecla y estamos sin tu imagen. ¿Puedes revisar, por favor, que tu imagen esté al aire? Va. Ah, efectivamente, ahí sí. Esa. Bienvenida de nuevo. Por favor, ¿se escuchaba la voz? Sí, la voz sí. Perfecta, sí. ¿Se escuchó lo que dije? Sí, ¿no? Así es. Ya. Bueno, mira, entonces, desde ese punto de vista, la construcción de un verdadero sistema de seguridad social pasa en primer lugar por recoger lo que dicen los tratados internacionales y en especial las orientaciones de la OIT y en particular incorporar el concepto de solidaridad. Porque es imposible que en Chile seamos capaces de construir un verdadero sistema de seguridad social, en primer lugar por las características del modelo neoliberal que lleva a que en Chile existen bajos sueldos. Y existiendo bajos sueldos que están bajo la línea de la pobreza, es imposible que alguien pueda ahorrar o sustentar un sistema previsional solamente sobre la base del ahorro, porque es imposible que con un 10% tú puedas reunir lo necesario para tu vejez. Cuando una persona, más del 50% del país, gana menos del sueldo mínimo. Entonces, que son 350.000 pesos, todos sabemos. Entonces, tú entenderás, y es lo que el problema principal que tenemos en nuestro país, que es lo que se denomina el pilar contributivo, porque el pilar solidario es aquel que surgió para resolver un tema de pobreza, lo que se llamó en su momento la pensión para los dueños de casa, es decir, aquella persona, sobre todo las mujeres, que nunca habían trabajado, que no tenían dinero y que tuvieran por lo menos para sobrevivir para la vejez, porque si no se iban a morir de hambre. Entonces, el pilar solidario fue creado principalmente con objetivo de pobreza, pero el principal problema lo tenemos, y por eso que es un problema de la previsión, un tema de los trabajadores, y no es un problema de los adultos mayores, porque aquí de lo que se trata es que aquellos que trabajan durante toda su vida,
que una parte de su sueldo es sacado en una cotización que actualmente es de un 10%, indudablemente eso es lo que, según el actual sistema de capitalización, es lo que tú vas juntando para reunir para tu vejez. E indudablemente con unos sueldos miserables, obviamente tú vas a tener pensiones miserables. Si ese es el problema de fondo. Entonces, la única manera de resolver las bases de un verdadero sistema de seguridad social, en primer lugar que exista un sistema público, donde nadie haga negocio, donde no exista afán de lucro y donde estas entidades llamadas administradores de fondos de pensiones se enriquezcan a costa de las comisiones que le cobran a los trabajadores por la administración de esos fondos y por las inversiones que realizan esos fondos, que solamente se benefician 7 o 10 familias de nuestro país, que son los dueños de todo el país, los Sayé, todos sabemos, y las mismas familias de siempre. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hay que hacer, nosotros creemos, es tener un sistema público, solidario, tripartito y de reparto, porque es una vergüenza, no existen muy pocos países donde los empleadores, como existía históricamente en Chile, tienen que contribuir también a la previsión de los trabajadores. Y hoy día el proyecto, los proyectos de hecho que Julia, vamos a ver las propuestas. Vamos a ver las propuestas en la vuelta siguiente, ¿te parece? Perfecto. Después de hecho el diagnóstico, ¿ya? Marco, que por favor tienes muteado el micrófono. Ya, ahora sí, mira, yo creo... Ya, por favor. Sí, siguiendo la pregunta, y yo creo que el rasgo característico que define al sistema de capitalización individual es que es una industria orientada al lucro. Por definición, busca el lucro, y en consecuencia, su propósito central no es provisionar pensiones justas y dignas, sino que más bien rentabilizar ganancias para la industria de la AFP y para las empresas que utilizan los capitales que están en la AFP. El dato más ilustrativo quizá, es decir, lo que recibe una trabajadora y un trabajador en el momento de jubilarse, es el 27,5% del último salario. Es decir, claramente, cuando una persona se jubila, cae en la pobreza. Esa es la, digamos, la consecuencia. Bastante lejos de lo que José Piñera decía que iba a hacer, ¿no? De lo que vendieron. José Piñera dijo que iba a ser un 70% y que incluso llegó al delirio de que iba a ser un 100%. Ahora, el punto está en que el juicio completamente negativo de la AFP esencialmente se fundamenta, en mi opinión, en que no cumple con su propósito, con el propósito central de un sistema de pensiones, que es tener seguridad social garantizada, pero también tiene dos efectos negativos estructurales y de fondo. Que las AFP tengan en sus cuentas del orden de 200.000 millones de dólares de los recursos de las trabajadoras y los trabajadores, evidentemente que les da una atribución y un poder en términos de hegemonía para contravenir cualquier política pública con enfoque de derecho. Y lo que hemos visto en todos estos años, desde la dictadura en adelante, pasando por los gobiernos de la concertación, es que la industria de la AFP ha sido una férrea opositora a cualquier reforma estructural que permita vicios y derechos hacia el pueblo. Pero en segundo lugar, atribución de administrar los recursos de los trabajadores y los trabajadores, ciertamente que impide que el sistema económico adquiera una dimensión distinta al neoliberalismo. Así es. Así es. Derecho y bienestar social. Tanto el sistema de capitalización individual y de AFP industria era angular del modelo neoliberal. Por eso la resistencia política, la derecha económica, incluso pensemos, recordemos, días previos a la legislación del 10%, se desplegó un terrorismo financiero a través de la bolsa. Los súper ricos y los grandes empresarios editorializaron en el Mercurio con insertos respecto de los riesgos, pero el mercado ahora absorbe esto.
Mi punto está en que yo sé que es parte de la segunda pregunta, pero la cuestión de fondo es si la pregunta es cómo avanzamos a un verdadero sistema de seguridad social, la pregunta es bajo qué circunstancias. Y en mi opinión, el proceso constituyente tiene que tener como uno de sus elementos centrales la caracterización y la implementación de un sistema de seguridad social que en el convenio 102 de la OIT, que Chile no ha suscrito. Y ese es un tema, una estructura, una orientación, una regulación para el sistema de pensiones que evidentemente lo pone desde la lógica de la seguridad social sin ir más lejos. Define 9 parámetros de la seguridad social integrados. Entonces, si vamos a debatir y vamos a edificar un nuevo sistema de pensiones y de seguridad social, las pensiones son un componente de la seguridad social. Las prestaciones por embarazo es otro componente. Las prestaciones en salud es otro componente. Las prestaciones en seguridad y salud en el trabajo es otro componente. Los accidentes en el trabajo es otro componente. Es decir, el debate constitucional debe permitirnos y orientarnos a debatir sobre un horizonte normativo que evidentemente desplace a este enfoque neoliberal. Gracias, Marco. Muchas gracias. Miguel. Vamos nosotros a tener un sistema de AFP de alguna forma, ¿ya? Que sea más justo, un sistema que se preocupe de la seguridad social más bien que un sistema de AFP, ¿ya? No importa cómo se llame, pero que sea un sistema que se encargue de la seguridad social, que es lo que no ha ocurrido hasta ahora, ¿ya? Hay un tema que también lo dejo planteado para los tres, que yo no he podido entender nunca. Se aprobó hace un tiempo la utilización de los fondos de los trabajadores y las trabajadoras para inversiones en el extranjero. Y con un fundamento, el proyecto de ley se mandó al Congreso diciendo que esto era en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras. Y estamos siempre escuchando que protejamos a los inversionistas, traigamos inversionistas a Chile, cuidémoslo, y después la plata la sacan. ¿Ya? Hay un proyecto en estos momentos en el Congreso, que entró el 2018, ¿ya? Ese proyecto, ¿tú crees que de reforma de las AFP como se plantea, tú crees que, Miguel, a los trabajadores y las trabajadoras les significa algo positivo? Para nada. O sea, para nada, menos en el contexto actual. Estamos hablando del proyecto por los 10.000 millones de dólares para las empresas, ¿cierto? Desde los fondos de los trabajadores. Se supone que es el gran proyecto que está en el Congreso. Sí. No, para nada, no nos viene a solucionar nada, al contrario. En el actual escenario se complejiza aún más porque imagínate que utilizan esos recursos para precisamente aportarle a la TAM. No, pero este es el proyecto de reforma del sistema de pensiones. No el proyecto con respecto a los ricos, al impuesto. Perdón, no sé de cuál proyecto me estás hablando. Del proyecto que Piñera menciona siempre, pero nosotros sí tenemos un proyecto de ley que está en el Congreso para reformar la AFP, pero que nadie conoce. No, pero además no cambian nada. Todos los proyectos de 2018. Sí, todos los proyectos que se han planteado han sido para ir profundizando la AFP. Así es. Para ir profundizándola, no para cambiarla, no para reformar a favor de los trabajadores. Todos han sido para profundizar las diferencias y las inequidades. Y es ahí donde entra, en este momento, por ejemplo, el debate fuerte que debemos realizar precisamente en el marco constitucional, si tenemos que amarrarlo ahí. Y en ese marco constitucional es donde nosotros tenemos que establecer, precisamente como decía Marco, por ejemplo, las bases del convenio 102 de la OIT,
sobre la seguridad social, establecer un sistema robusto, pero un sistema, no esta cosita de que cada uno se preocupe por sí mismo. No, porque además hay que vincularlo también con lo otro, con los demás. Por ejemplo, con el tema tributario, con el IVA regresivo que tenemos. Por ejemplo, cuando la compañera Julia hablaba de los sueldos bajos, ¿qué pasaría si estableciéramos un sueldo máximo? Si en la empresa el sueldo máximo no pudiese ser más de 10 veces el menor sueldo, por ejemplo. O sea, tenemos que atacar la inequidad desde también su origen. Y el sistema de seguridad social tiene que ser un sistema universal, tiene que ser un sistema solidario y tiene que ser equitativo. Por lo tanto, la equidad tiene que traspasar toda esa línea. Los proyectos actuales de AFP, o sea, todos los proyectos de reforma que han habido son todos para profundizar aún más el modelo. Y nosotros no queremos este modelo. Antiguamente, si mal no recuerdo, alrededor del 37 o 47% importaban las remuneraciones de los trabajadores en el área nacional, según las estimaciones que alguna vez nos hizo el compañero Orlando Caputo. Hoy en día eso ha bajado mucho, pero resulta que tenemos los fondos en las AFP. Entonces, si traemos esos fondos para acá, si lo invertimos nacionalmente a través de un sistema que permita al Estado poder asegurar pensiones dignas, poder asegurar subsidios dignos, poder asegurar la salud laboral, poder asegurar el seguro de cesantía, poder asegurar todos los componentes sociales que necesitamos, efectivamente vamos a cambiar. Pero ahí también, y por eso que digo que es un tema integral, también hay que amarrarlo con cómo se han protegido esto en el mundo. Porque en el mundo no se ha podido instalar la FP porque sale férreamente la defensa a través de las organizaciones sociales y sindicales. Porque a estos les gusta mucho decir que en Europa hacen esto, pero siempre se olvidan de decir que, por ejemplo, los países que siempre ponen como modelos tienen una alta tasa de sindicalización, que tienen negociaciones ramales, tienen negociaciones por sector económico, tienen negociaciones colectivas en todos los niveles. Si nosotros lográsemos tener eso acá, no sería tan fácil llegar y cambiar un sistema, no sería tan fácil llegar y meterle la mano en los bolsillos a los trabajadores. Sin embargo, en este sistema perverso, aprovechan el miedo, aprovechan el temor para apabullar a los trabajadores metiéndole la mano en los bolsillos. En definitiva, han usado nuestras lucas para enriquecerse ellos, los mismos de siempre. Así es, así es. Eso es lo que nos está ocurriendo, porque el que todo el dinero, ¿ya?, que es para todos los beneficios de los que hablaba Marco, ¿no es cierto?, para la etapa de la vida que se refería, y todo esto en realidad se utilizan principalmente, como está establecido en su normativa, ¿ya?, para ganancias. Evidentemente que ahí hay una diferencia. Yo creo, Julia, que tú que estabas planteando perdón, Miguel, dime. Sí, pero aquí también se nos pasan unos que están pasando así, calladitos por todos lados. Tiene que ver con la seguridad social y que dice relación con las mutualidades. La cantidad de plata que han amasado las mutualidades, que son sin fines de lucro, pero que han inventado empresas contratistas, la cantidad de lucas que tienen las mutualidades es enorme. Si nosotros vamos a pensar un nuevo sistema de seguridad social, tenemos que pensar también cómo tomamos esas lucas para robustecer el sistema público de salud y que sea el sistema público donde se aloje la salud ocupacional. Porque la mayoría de los trabajadores que están en las pequeñas y medianas empresas pasan por el ISL. O la mayoría de los trabajadores, para que al empleador no le suba la cotización, lo hacen pasar por enfermedad común y no por enfermedad laboral. ¿Y para qué vamos a dar un pin en nuestra sociedad? Exactamente. Así es, así es. Vuelvo entonces, Julia. Bueno, sí, mira, yo creo que a propósito de lo último que decía Miguel. Ahí sí. Ya. Sí. Bueno, lo que quería señalar a propósito de lo que decía Miguel, porque ahí estaba tocando otro aspecto de la seguridad social también, que dentro de las grandes transformaciones negativas, indudablemente, que se hicieron durante la dictadura, una de las más grandes fue a la seguridad social, cuyas consecuencias estamos viviendo hasta el día de hoy, porque la casi privatización de FONASA, la creación de la ISAPRE, la creación de la AFP, los cambios que se produjeron en
en el tema de la salud de los trabajadores, en la ley de accidentes del trabajo, etcétera, se significó una transformación profunda. Entonces, retrotraer todo eso para obtener una verdadera seguridad social de los trabajadores es uno de los grandes desafíos de que efectivamente ojalá tenemos que consagrarla hoy día en la Constitución, porque curiosamente no está protegida la seguridad social por el recurso de protección. Entonces hay que alegarlo por la vía del derecho de propiedad que tienen los trabajadores sobre ese derecho. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para ellos, para el constituyente del 80, que fue el constituyente pinochetista, indudablemente la seguridad social no tenía ninguna importancia, no le interesaba. Y no les sigue interesando, porque ellos hoy día, y lo que se ha visto en el debate del 10%, que lo único que querían defender es el negocio. ¿Por qué? Porque en el fondo de la AFP está la gallina de los huevos de oro. Ahí está el fondo de acumulación capitalista que sustenta el modelo neoliberal, en los miles y millones de dólares que se reúnen producto de los fondos de pensiones. Ahí está la gran fondo de acumulación capitalista y que ellos tienen que cuidar, y es lo único que les interesaba y lo único que les interesaba cuidar, y que ha sido afectado según ellos ahora producto del retiro del 10%. Entonces se le está acabando la gallina a los huevos de oro. Entonces obviamente que desde ese punto de vista, en primer lugar, lo primero que hay que hacer es mantener la consigna fin a las AFP, porque hoy día empezaron a salir los eufemismos de nuevo. Nosotros, cuando estábamos en el gobierno de la presidenta Bachelet, apoyamos un sistema mixto. ¿Pero por qué apoyamos un sistema mixto? Porque era lo que en ese momento era posible consensuar. Pero hoy día hemos retomado nuestra propuesta de que necesitamos un sistema público de pensiones. No hay otra alternativa. Y en ese sentido, el sistema público, ya hay varios proyectos, de hecho hace poco ingresó un proyecto de la senadora Proboste con otros senadores, etcétera, donde están hablando y están planteando hace mucho tiempo que hay que crear un instituto de seguridad social, o cualquiera sea el nombre. Algunos han planteado que pueda ser el IPS, nosotros en un momento planteamos que todos estos fondos deberían pasar al IPS, pero tienen que ser de carácter estatal, porque mientras sigan en manos particulares, por ser fondos millonarios y por ser de los trabajadores, alguien siempre va a pretender lucrar con ellos. Y no deberían cobrarse comisiones, indudablemente. En segundo, tiene que ser solidario. Y desde ese punto de vista se ha planteado esto de demonizar el sistema de reparto, no es tan cierto. Y por otro lado, se requiere que sea un sistema tripartito, donde aporten los trabajadores, el Estado y los empleadores. No es posible que hoy día los empleadores no aporten cero a la seguridad social, por lo menos desde el punto de vista de pensiones, porque en otros aspectos se aporta. Pero en ese sentido, hoy día lo que está puesto al centro, efectivamente, como aquí se dice, un nuevo sistema de seguridad social y un nuevo sistema de pensiones. Porque lo que algunos están planteando, y eso fue parte del debate que escuchamos en la Cámara de Diputados y en el Senado, es un retoque del sistema. Quieren, en definitiva, hacerle algunos ajustes, los aspectos más negativos a la AFP, crear este fondo colectivo y solamente mantener, por tanto, la hegemonía de esta administradora de fondos de pensiones. Y eso no va a resolver el problema. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esta es la batalla de las batallas y ellos se van a resistir. Ahora, lo más complejo, para mi modo de ver, es que hoy día falta una mayor conciencia de los propios trabajadores y de los cotizantes de lo que significa la importancia del nuevo sistema de pensiones. Porque puede ocurrir que la gente hoy día se entusiasme con la posibilidad de haber retirado el 10% y tener una pequeña platita, y después nos olvidamos qué pasa con la AFP. Yo creo que la gracia que ha tenido este debate, que ha permitido desnudar el sistema, y hoy día son muy pocos los que lo defienden, pero hay sectores de la concertación que todavía siguen defendiendo el sistema. Entonces, o se está planteando, digamos, como alternativa esto del sistema mixto. Y yo creo que, en definitiva, eso va a seguir siendo ganancia para una parte de la AFP desde ese punto de vista.
Así es. Justamente, el punto está en que, en que afortunadamente lo del 10% significó desnudar las AFP. Significó enfrentarnos a la realidad de qué significa que se calcula hasta los 110 años, por ejemplo, ¿ya? El pago de las pensiones. Y, eso es por las orientaciones de la OCDE, ¿ah? ¿Cómo? Eso es por las orientaciones de la OCDE a las cuales nosotros le rendimos pleitesía permanentemente. Pero eso también tiene que ver con que no se pueden heredar los fondos, no se pueden legar. Es así, O ¿no? sea, claro, si es que no hay beneficiarios de sobrevivencia. Pero menores de edad. Solo hasta cónyuges, hijos. Cónyuges e hijos menores de edad, ¿no? Ahí, claro, viuda o hijo. Pero hijos menores de edad. O sea, menores. Sí, o o discapacitados. Hasta los 25 años. O discapacitados. Ya, o hasta los 25 años, ¿no? Menores de edad. Pasamos en la propuesta a Marcos. Los fondos que han emposado en la AFP. Exacto. Marcos, explícanos esto porque en realidad, o sea, nos roban la plata entonces, porque ¿quién puede vivir? O sea, oye, 75 años el promedio de edad, mire, 80 años el promedio de edad de las mujeres. Sí, yo lo pondría, o sea, la normativa que regula el decreto 3500 es una normativa completamente provechosa para la industria de las AFP y aversiva y dañina para las trabajadoras y los trabajadores y sus respectivas familias. Y partiendo por una consideración promedio del 5%, y ese es el promedio que lleva hace varios años. En consecuencia, no se cumple el principal supuesto con el cual opera el sistema de pensiones de capitalización individual, que es rentabilidades crecientes. Pero si uno mira la rentabilidad de la industria, a saber de las mismas AFP, es de un 29%. Por tanto, el foco está puesto en cuánto renta la industria, no en cuánto renta el trabajador o la trabajadora. Pero si el debate de contexto y el debate mundial es que en los países donde se ha implementado el sistema de capitalización individual, digamos, haciendo una equivalencia con lo que operó en Chile desde el inicio de la dictadura, son países donde el modelo está en crisis y los respectivos gobiernos y estados han tenido que transitar hacia políticas progresivas de financiamiento estatal y desmantelación del sistema de pensiones. En México, sin ir más lejos, que comenzaron a salir los primeros universos de personas pensionadas bajo el sistema de AFP, empezaron a salir con pensiones de miseria. El gobierno tuvo que crear una pensión solidaria adicional a la que ya había creado. Yo creo que en general aquí no resisten. Lamentablemente, porque estamos todos y todas interesados en lo que dice el compañero Barraza, de verdad, nos cuesta. Lo que se requiere es un nuevo sistema de pensiones. Porque tenemos serios problemas de conexión, o sea, hay problemas en su señal. ¿Ahí estamos, Marco? Estamos con problemas en la señal. Y si ennegrezco la imagen, ¿sí? Ya. Voy a oscurecer la imagen porque puede que eso permita... Ayude, perfecto. Ya, lo que decía es que se un sistema público, estatal, mediante un modelo de reparto, y eso implica, entre otras cosas, tener solidaridad respecto de quienes reciben mucho más para que coticen respecto de los que tienen menos ingresos. Solidaridad en relación hombres a mujeres, jóvenes a viejos y de personas sanas a personas enfermas, que son los estándares que fija el convenio 102 de la OIT. Ahora, yo creo que en Chile
se requiere de una pensión básica universal, que es algo bastante superior a una pensión básica solidaria. Claro. Como se requiere una renta básica universal a propósito de asegurar ingresos mínimos para el conjunto de la población, también en materia de pensiones. Pero me atrevo a decir que los rasgos que debiese tener un sistema de pensiones desde el punto de vista del reparto y en consecuencia de la redistribución, debiesen ser que sea un sistema justo a propósito de la cotización respecto de los que tienen más, respecto de los que tienen menos, un sistema solidario en términos de la redistribución, un sistema distributivo, y esto supone tener, entre otras cosas, beneficios definidos. El sistema de capitalización individual es un beneficio inestable, es un porcentaje en función de lo que la persona logró capitalizar. En un sistema de vale decir que sean prestaciones sociales crecientes, un sistema integral, y esto es muy relevante. Chile tiene un sistema de seguridad social fragmentado. El componente de salud está separado del componente de salud y seguridad laboral, y está separado del componente de prestaciones sociales para la familia, y está separado del componente de prestaciones sociales para el embarazo, y en consecuencia está separado de las pensiones. La cotización única para generar prestaciones sociales integrales es clave si uno quiere transitar a un Estado democrático y social de derechos. Y en ese sentido, yo por eso relevo con mucha fuerza, y pensando en la universalidad del sistema, que el debate constitucional en términos del capítulo de garantías constitucionales es clave para adoptar la normativa y generar un sistema que en lo central ponga la seguridad social como un derecho humano. Si eso es lo clave, la seguridad social como un derecho humano, y en el cual Chile, y por eso es clave que aquellos convenios internacionales como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los DEC, u otros pactos sean ratificados en esta nueva Constitución y se incorporen nuevas legislaciones internacionales como el Convenio 102 de la OIT. Lo central es que en esta discusión el Estado adquiera el protagonismo y el mercado esté replegado en materia de prestaciones sociales. No resistimos con un modelo que orienta al lucro y no al bienestar y a los derechos de las personas. Así es. Efectivamente, gracias Marcos. Eso es lo que necesitamos, conocer las AFP por dentro. Necesitamos que nos expliquen, así como tú lo has aclarado, como nos ha explicado Julia, como Miguel habla. Y voy a agradecer y contarles a ustedes, ¿ya?, que hemos tenido, como siempre en los programas, ¿ya?, tenemos saludos y tenemos recados también, ¿ya? María Eugenia Puelma nos escribe y entrega felicitaciones para el programa, saludos, y agrega, a votar apruebo. Sin duda que ahí está la clave. Ya, ahí está la clave para poder cambiar las AFP, en votar apruebo, como dice María Eugenia. Por un sistema de seguridad social para Chile, es la batalla de las batallas. Bien, Julia. Vladimir Sepúlveda felicita al programa. Sergio Silva Holguín dice, saludos al compañero Miguel Santana. Cuando votemos la nueva Constitución, van a cambiar muchas cosas en Chile en favor para el pueblo. Saludos a todos los compañeros de la FETRATEC y a seguir luchando hasta que se haga costumbre, como hasta ahora. Sindicato 3 de Conti de Chile. Luis Alberto Páez nos dice, saludos a todos los compañeros de la Federación FETRAMAC y a los panelistas. ¿Ya? Yo les cuento que hemos estado teniendo problemas técnicos con la conexión de Marco, ya que a veces nos han impedido escucharlo bien, y nos ha dado mucha rabia eso, porque estábamos entusiasmados y de repente ven el corte. Pero afortunadamente en la última parte ya se mejoró. Yo creo que tiene que ver también con que hoy es tan más intenso el uso de todas las conexiones, ¿no? Vamos entonces a nuestra última ronda. En esta última ronda yo quisiera
siempre tratamos de terminarlos con esperanza. Se han hecho las propuestas. Y ver la forma, como les decía, yo pienso que Chile sería otro si las platas de las nuestras platas, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestros años de vida, si es eso lo que están utilizando, ¿ya?, se empleara para crear, para invertir en Chile. ¿Cómo de verdad podríamos nosotros tener un sistema previsional? Así, soñándolo, porque ya nos han dado pauta. Pero en lo inmediato, ¿ya?, luchar contra el proyecto, presionar como se logró con el 10%, que fue la participación del pueblo la que lo logró, ¿ya? ¿Cómo? Miguel, abres tú el mensaje esperanzador. Sí, mira, yo creo y tengo la esperanza de que, bueno, siempre te lo digo, yo miro con mucha esperanza para adelante por lo que se viene. Yo creo que fue importante, por ejemplo, que la gente estuviera sobre el debate del 10%. Muy importante que los parlamentarios sintieran la presión de la sociedad, que tenía una alta, ¿cómo le llaman a esta cuestión de la tele? El Rating. un alto rating en los programas donde se estaba haciendo el debate del 10% porque se sintieron presionados. Eso nos demuestra como sociedad que nosotros podemos cambiar las cosas. Las podemos cambiar. Así es. Marco decía en la radio Amaranto el día viernes acá en San Felipe que ha habido un proceso de acumulación de fuerzas, de luchas sociales, de luchas en todos los años anteriores, y se está coronando hoy en día. Eso tenemos que nosotros mantenerlo. La nueva constitución no va a salir y los nuevos constituyentes no van a salir si nosotros como organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, no salimos empujándolo. Y ojo que hay que tener mucho cuidado, porque Piñera siempre viene con una letra chica. No vaya a hacer cosas que nos quieran meter el gol y hacer pasar el TPP antes de que tengamos una nueva constitución. Así es. Nada. Así es, exactamente. Esa es la preocupación, porque además pueden cambiar, tienen una facilidad asombrosa en términos comunicacionales para sacar bombas de humo, dar bofetadas de payaso y esas cosas que distraigan de los temas principales, ¿ya? Julia, tú has vivido una serie de experiencias en lo que eso ha pasado, ¿ya? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, mira, sí, ¿ya? mira, yo creo que hay que estar alerta, porque una de las cosas que dijo Piñera hoy día en el cambio de gabinete era que la batalla para ello hoy día es la reforma al sistema previsional. Y como todos sabemos, Marco se refería a eso, en el tema constitucional este tema va a estar al centro. Y yo creo que ellos van a tratar de cambiar el actual sistema previsional en favor de ellos, indudablemente, antes del debate constitucional. Porque a ellos lo que les interesa hoy día es asegurar el negocio de la AFP. Y hoy día van a tratar de hacer un acuerdo, indudablemente, con ciertos sectores de la desconcertación, ojalá me equivoque, en virtud de salvar las AFP. Y eso hay que estar muy atentos, porque ellos van a reactivar el proyecto que ya, no nos olvidemos, estaba en la Cámara de Diputados, se estaba discutiendo en el Senado y que efectivamente, como decía Miguel, todos los proyectos que ellos han presentado, y precisamente el último, fue rechazado por los sectores progresistas porque es un proyecto lo único que hace es más de lo mismo, profundizar el lucro, profundizar la AFP, profundizar este inexistente sistema de seguridad social. Y lo que hizo la discusión sobre el 10% es desnudar el sistema. Entonces yo creo que hay que estar atentos porque ellos van a tratar de hacer una maniobra para imponer su reforma al estilo de ellos, porque como estaba ya en la Cámara de Diputados, estaba en el Senado, va a haber que hacer muchas maniobras para tratar de que este proyecto no finalice finalmente. Entonces... ¿Crees que así como se logró el 10%, es la unidad de las trabajadoras y de los trabajadores
la unidad del pueblo chileno, de la ciudadanía, del conjunto de la sociedad, lo que permita hacer los cambios y lograr otros triunfos? Efectivamente, yo creo que la historia, la vida nos ha demostrado que la única manera de lograr cambio y transformación y poder terminar definitivamente con este modelo neoliberal, que ya es un modelo fracasado, indudablemente, pero que cada cierto tiempo se revitaliza y por tanto es la oportunidad que nosotros tenemos de empujar con todo, y por eso insisto en la movilización que está llamada para el día viernes por parte de la CUT, donde es muy importante expresarse y movilizarse, y todas las movilizaciones que haya para adelante, porque la movilización del pueblo, la lucha social del 18 de octubre, como fue el estallido social, como fue el apoyo al 10%, porque no fue el Parlamento fue la voz de un deseo popular de querer cambiar las cosas. Y eso yo creo que es lo que tenemos que lograr, que el pueblo se movilice, y es la única forma de que esto cambie. Y precisamente si logramos un 10% es que porque el pueblo estuvo movilizado en las calles con caceroleo, con manifestaciones a pesar de la pandemia, y es el camino que tenemos por adelante para, no solamente para cambiar el actual sistema previsional, sino para derrotar definitivamente este gobierno, quien está en una profunda crisis, y que yo creo que efectivamente lo que nosotros tenemos que hacer es profundizar la crisis e impedir que ellos logren lograr sus objetivos, que es mantener su modelo a toda costa. Exacto. Tú mencionas la palabra pueblo, Julia, que hacía tantos años que no se escuchaba, porque se había borrado el término pueblo. Es el verdadero sentido de la palabra. Los otros son eufemismos, la ciudadanía, etcétera, etcétera. Son eufemismos del negacionismo. El negacionismo. La noche de la votación, ¿ya? La noche de la votación final, la torre de Entel, no la torre Entel, la torre de la compañía chilena de teléfonos, la que está en la Plaza de la Dignidad, ¿ya? Y que siempre tiene estos letreros de luz con palabras, cuando puso hambre, que la callaron y todo eso. Esa noche sintetizó en una palabra lo que había ocurrido. Puso pueblo. Mira que no me he dado Fue cuenta. muy emocionante, muy emocionante. Marco, ¿cómo ves tú en forma esperanzadora el futuro de lo que necesitamos como sistema de previsión social, como sistema para los años? Yo soy optimista en las capacidades que el pueblo, soy optimista en las capacidades que el pueblo está alcanzando para ejercer soberanía y deliberación popular. Lo que pasó con el 10% no es fruto del buen juicio de los parlamentarios de derecha, de ninguna manera. No es que hayan cambiado su posición y de la noche a la mañana hayan pensado que los recursos de los trabajadores les pertenecen a los trabajadores, sino que aquí claramente lo que hay es un ejercicio de soberanía que fue capaz de revertir una posición tradicional contraria a los intereses populares por parte de sectores neoliberales y de derecha en el Congreso. Y eso abre perspectivas, porque lo que está dando cuenta es que todas las respuestas que el gobierno ha ensayado da cuenta que este acuerdo que firmaron 3 partidos de la exconcertación con el gobierno de derecha a propósito de la pandemia, respuestas que no son validadas socialmente porque están en los márgenes o en los contornos de las mismas políticas neoliberales. Sin ir más lejos, en materia de protección social, los ingresos familiares 1, 2, el bono COVID, son transferencias monetarias altamente focalizadas, y las respuestas sociales que busca la ciudadanía en el presente son respuestas en el plano de los derechos sociales universales. No hay que olvidar que el plebiscito comunal durante el estallido social que se realizó en 126 comunas puso 3 temas centrales como principales prioridades y preocupaciones del pueblo: salud, educación y pensiones en materia de seguridad social. Entonces, siendo ese el nivel de conciencia que ha adquirido el pueblo organizado y no organizado,
Lo cierto es que el potencial de transformación es infinito y por eso el gobierno se apresta a instalar un gabinete que es altamente autoritario, regresivo, contrario en términos de visiones a las nociones de derechos humanos, es decir, porque esa dureza que buscan implementar es precisamente la dureza que tiene como propósito retrotraer y generar miedo. Lo voy a poner de esta manera. El gobierno tiene claro que después del 10% viene con fuerza el impuesto a los patrimonios de los súper ricos, que es una política redistributiva. Y el gobierno tiene claro que el avance, por ejemplo, del pueblo mapuche a propósito de un Estado plurinacional es tan fuerte que hoy día quiere militarizar la zona de la Araucanía, que fueron las primeras palabras del nuevo ministro de Interior y las primeras palabras del presidente Piñera cuando realiza el cambio de gabinete. Ahora, para bien, el pueblo de Chile ha adquirido un nivel de conciencia y de maduración que ciertamente es capaz de transformar estructuras de fondo. El plebiscito tiene que ser un momento intensísimo de mayorías nacionales que permitan dar un vuelco en el estado de cosas de la política nacional. Y ese vuelco tiene que jugar a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Si aquí es clave construir una economía, un Estado, una institucionalidad que ponga al centro los derechos sociales, en el plano de la seguridad social, en el plano de la salud, en el plano de la vivienda, en el plano de la educación y en tantos otros derechos sociales. Si en la nueva Constitución a alguien le puede caber una duda que el debate sobre transporte público debiese ser un derecho social. Marco, te acoto lo que dice. El nombre que recibió este nuevo gabinete, ¿ya? En forma por todos lados, fue el gabinete del rechazo. O sea, tú ves que con esto va a haber una campaña desde el gobierno muy fuerte, que sea por el rechazo, cuando el gobierno, yo veo con mucha preocupación el apoyo al apruebo. Es que yo veo con mucha preocupación que a estas alturas del partido, faltando 90 días para el plebiscito del 25 de octubre, el gobierno aún no anuncie un plan integral que asegure la participación y asegure la protección frente al contagio. O sea, es impensado habiendo evidencia comparada de otros países. En Polonia se realizó un plebiscito con 30 millones, una elección con más de 30 millones de participantes en plena pandemia, y lo que hizo el gobierno fue desplegar un plan integral preventivo que aseguró legitimidad electoral, pero del mismo modo seguridad en materia sanitaria. Y acá en Chile hay voces en la ultraderecha, partiendo por el ministro del Interior y otros, que permanentemente buscan dejar sin efecto el plebiscito, escamotearlo. Entonces, siendo ese el estado del arte, es evidente que hoy día el mundo político, democrático, de izquierda, las organizaciones sociales, tenemos que rápidamente exigir que aquí se realice el plebiscito en condiciones de legitimidad y de seguridad sanitaria. Plebiscito fundamental para iniciar un nuevo momento en el país y una nueva trayectoria que deje de lado las políticas neoliberales, que las erradique y ponga al centro un Estado democrático y social de derecho. Entonces, este gabinete es una amenaza para la democracia. Yo lo pondría en esos términos. Este gabinete es una amenaza para la democracia. Exacto. Es de cuál es la tendencia de cada uno de los ministros actualmente. Es bastante preocupante respecto al plebiscito, ¿no? Nosotros no somos el gabinete del rechazo, dijo Jaime Belolio, el nuevo ministro de la Secretaría General de Gobiernos, ya, el que depende de la comunicación. Pero a todas luces lo es, ¿no? Y eso nos lleva a una preocupación fuerte, como decías tú. ¿Cómo crees que se puede revertir eso, Marco? ¿Te parece como hablábamos con Julia de la unidad? La única fórmula, o sea, con la cual el pueblo puede hacer frente a estas amenazas antidemocráticas, a estas amenazas
contrarias a la voluntad popular y a la soberanía popular es la movilización social, con un elemento central que es unidad y lucha. La unidad es clave en este periodo, no fragmentación. Y ciertamente que el pueblo de Chile tiene que ir adquiriendo y está adquiriendo niveles de conciencia y compromiso social cada vez más elevados. Miren, mi opinión es y lo ejemplifico de la siguiente manera. Las ollas comunes que han proliferado en todo el país, hay comunas que tienen más de 100 ollas comunes, no son solo el resultado de una acción solidaria y colectiva de la coyuntura. Están reflejando, en mi opinión, un proceso elevado de conciencia social respecto Así es. Así es, bueno. Y está disputando elementos centrales discursivos de los medios de comunicación que intentan construir una realidad falsa. Lo que yo señalo, y a propósito de lo que decía Miguel hace un ratito, hay una tendencia histórica que se ha ido cristalizando y consolidando de búsqueda de soberanía popular por parte del mundo social. Las movilizaciones crecientes que hemos visto en el pasado han adquirido tal fuerza desde el estallido social que estamos en condiciones de dar un vuelco y desterrar la herencia pinochetista más dura, que es el neoliberalismo. Y mi opinión, en ese sentido, yo soy altamente optimista porque creo que este es un punto de inflexión en la sociedad chilena. Aquí sí, ¿no estamos es en transformaciones culturales, políticas y económicas de profundo calado. Y en ese sentido, las alternativas populares son lo central. Y me parece que lo clave es que el proyecto que se construya tiene que ser un proyecto que se edifique sobre una matriz popular. Y una matriz popular son las trabajadoras y los trabajadores. Me quedo ahí. Así es. Así es. Sí. En realidad ha sido un triunfo que ha demostrado cuál es el camino, ¿no? Y como lo hemos dicho muchas otras veces, como lo conversábamos con Julia, como lo decía Miguel, tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos. Y vamos a lograr como ahora. Bueno, hemos llegado al final, ¿ya? Y como siempre les pido que en un minuto, pero un minuto a cada uno, se despidan, por favor, y espero, les reitero a todos y a toda nuestra audiencia que hemos tenido problemas técnicos con el audio en algunos momentos del exministro Marcos Barraza, pero que solo nos dejó la sensación de que tenemos que volver a escucharlo sin interferencias. Ya. Por favor, Miguel, tu minuto de despedida. Gracias. Sí, mira, año 2003, 2004, 2005, cuando nosotros soñábamos con formar la Confederación y negociar con Codelco condiciones comunes y básicas para los trabajadores contratistas, todos nos decían que estábamos locos, todos nos decían que eso no se podía hacer, todos nos decían que eso era impensable. Sin embargo, con unidad, organización y lucha, logramos sentar a Codelco y firmar los acuerdos marcos que han garantizado beneficios y estándares mínimos a los trabajadores contratistas. Ahí está. Eso es. Los trabajadores en la unidad, en la organización y la lucha vamos a poder dar vuelta a esto para que efectivamente sea el pueblo el gran beneficiado y no los mismos grupos económicos de siempre. Por lo tanto, el viernes a las 21 horas, caceroleo, banderazos, al llamado de la CUT. Bien, gracias. Julia, Sí, unidad, mira, organización y lucha, dice Miguel. bueno, yo digo perseverar en la lucha y nunca dejar de luchar. Yo tengo la experiencia de los derechos humanos y cuando nosotros decidimos terminar con la impunidad existente en el país, nadie nos creía. Cuando el año 98, perdón, con Gladys presentamos la querella en contra de Pinochet, nadie nos creyó y decía que era imposible.
y sin embargo esa querella se abrió paso y hasta el día de hoy estamos luchando contra la impunidad. Es decir, cuando Allende dijo se abrirán las grandes alamedas, en sus últimas palabras, así fue, se abrieron las grandes alamedas. Nadie esperaba el estallido social del 18 de octubre y tuvimos estallido social. Yo creo que el pueblo va a abrir nuevamente las grandes alamedas, vamos a lograr esta grande conquista del pueblo. A propósito de lo que se hablaba de querer hoy día vender Codelco, en estos días que se conmemoró un año más de la nacionalización del cobre, me tocó la oportunidad de escuchar las palabras de Allende, que son realmente emocionantes de lo que significó esa nacionalización del cobre. Hoy día es, por decirlo, una aberración, siquiera plantearlo, por lo que significa para Chile y lo que significó para el pueblo de Chile. Y en este sentido, ahora que vamos a cumplir 50 años, el triunfo de la Unidad Popular, hay que seguir teniendo fe, como siempre lo tuvo Allende, y venceremos. Gracias, Julia. Muchas gracias. Marco, justamente en este espíritu que nos habla Julia, en el espíritu además de la memoria, en el espíritu del triunfo de hace 50 años, ¿cuál es tu despedida? Mi despedida es la siguiente. Es el tiempo de la historia de los más humildes. Lo popular recobró protagonismo y vigencia. Adquirió el sitiar y la dimensión que le corresponde. Se están derrumbando todas los espejismos y las falacias del neoliberalismo. El emprendimiento, las clases medias, discursos que construyeron una falsa realidad por décadas. Claro. Y lo que es mejor aún, los protagonistas de los cambios son el pueblo, no son las élites, no son las minorías iluminadas, sino que es un pueblo activo y movilizado. Un pueblo activo y movilizado es muy difícil de detener si no es con violencia. Pero aquí hay una mayoría soberana que está abriendo camino. Y el camino que se está abriendo es para construir un nuevo Chile. Los márgenes de los posibles se desdibujaron. Y lo que está emergiendo es una voluntad popular que tiene como norte erradicar todo tipo de desigualdad, asimetría, discriminación. Y creo que hay que ser protagonista desinteresado en esto. Aquí está en juego el bienestar y el destino de quienes habitan Chile. La historia nos da una segunda oportunidad tan importante como la que tuvo el gobierno del presidente Allende. Las 50 medidas, las 40 medidas, corrijo. Las 40 medidas. 40 medidas, corrijo, no son solo memoria, son presentes. Así Tienen vigencia. Y aquí es central que el pueblo se apropie de una noción integral y máxima de derechos humanos. Julia tal vez no se acuerda, pero yo estaba con ella y con la Gladys cuando se fue a presentar la querella, pues yo era presidente de la Federación de Estudiantes. No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Y tenemos una foto juntos, ¿te acordás que nos está mojando el guanaco? Sí. Que tenés tú en tu casa. No, es el tiempo de las transformaciones y el tiempo de los cambios, y en consecuencia el tiempo del pueblo. Esa es mi esperanza. Sí. Nunca, la verdad es que nos imaginamos, pensábamos antes del estallido de la pandemia, entonces pensábamos que este año podíamos hacer algunos actos de conmemoración, de recuerdo de los 50 años. Pero para terminar este programa, que ha sido de dar valor, de dar energía a todo lo que estaba ocurriendo este último tiempo, ¿ya? Quisiera también decirles que
no imaginamos esta celebración de los 50 años, cuando de verdad estamos logrando que se abran las grandes alamedas. Muchas gracias a ustedes por su participación, a todas y a todos, como siempre, por haber estado juntos y haber escuchado a estos grandes panelistas, a esta gran panelista, juntos, todos, ¿ya? En nuestro acercamiento social. En nombre de la Confederación de Trabajadores del Cobre, gracias por haber estado. Muchas gracias. Chao.